Puc veure com passa el vent, sento el gemec de les ones. Pels carrers no hi passa gent, espero que truqui a la porta. Un somni dolç aquesta nit s'ajaça en mi i m'acarona. L'amic Jaume Escala sempre ens posa la música per començar la nostra Cisco Televisió. Avui, edició de verano. Recordem que dimecres tenim muntada una gran festa a la platja de la Mar Vella per demostrar que estem en contra de la política d'austeritat d'aquesta senyora, la Merkel, i dels seus amics, el James Whiteman, que és el president del Banc Central Alemany, el Bundesbank, el Wolfgang Schäuble i tota aquesta gent que tot ho arreglen retallant despesa pública i que ara tenen un imitador, un bon seguidor en la candidatura del Mitt Romney als Estats Units, aquest candidat a vicepresident que diu que la manera d'arreglar les coses és no ajudant els que més ho necessiten. Per la festa, que serà a les 21 hores de la nit del dimecres, el Pix Party aquest que hem organitzat perquè la gent portuguesa, italiana, irlandesa, grega, espanyola, doncs ens desfoguem una miqueta. Hem fet unes samarretes, n'hem fet un parell, us les ensenyo, veiem què us semblen. Aquesta n'és una, és el model Whiteman, i després tenim el model l'Amiga. En total, no sé, quantes en fem, quantes en voleu? Hem fet allà farem el que faci falta, tirarem globus que se'n vagin volant aquesta gent que no els volem, que se'n vagin, que no els pensem pas rescatar del cel, que se'n vagin ben lluny, i un parell de futbol, el que convingui. Hem fet una promo, és aquesta. Espera, si la trobo. La promo. Deixa'm metir la promo. L'haurem d'anar a buscar a algun lloc. Aquesta promoció era, com us deia, una mena de crida a participar en aquesta festa de tots els pics, els que ens diuen que hem estirat més el braç que la màniga i hem fet aquestes coses tan mal fetes que ens han portat a aquesta situació que ara hem de patir i hem d'aguantar metge i hem de passar les canutes per purgar els mals que hem fet, no? Ara sí que podem veure la promo. Nicht speichern Angela Merkel, sie würde nie. Angela Merkel, die deutsche Regierung, die Bundesbank und mehrere Komplizen von den Niederlanden, Finnland und Österreich ruinieren den Sozialstaat auf dem restlichen Europa, nur um ihre Interessen zu verteidigen. Nicht ein Europa unkooperativ von reichen und armen Ländern, nicht die deutsche Sparpolitik, Beseitigung sozialer Dienste zu Hause und Schloss, Krankenhäuser und vernachlässigt die ältere und behinderte Menschen. Lass es gehen. Gehen Sie also weit. Und die Rettung, wir brauchen keine. Kommen Sie zu der Abschiedsparty von Merkel. Verabschieden Sie sich von der Strenge, der Mängel an Solidarität und Egoismus.
No, això és una cosa una mica rara amb aquesta pantalla que es ve tota a mitges i no s'hi val, això s'ha de veure sencer, si no, no té gràcia. Per tant, si us sembla, tornem-hi. Wir speichern Angela Merkel, sie würde nie. Angela Merkel, die deutsche Regierung, die Bundesbank und mehrere Komplizen von den Niederlanden, Finnland und Österreich ruinieren den Sozialstaat auf dem restlichen Europa, nur um ihre Interessen zu verteidigen. Nicht ein Europa und kooperativ von reichen und armen Ländern, nicht die deutsche Sparpolitik Beseitigung sozialer Dienste zu Hause und Schloss Krankenhäuser und vernachlässigt die ältere und behinderte Menschen. Lass es gehen. Gehen Sie also weit. Muy bien, bien, chaval, bien. Und die Rettung. Venga, Wir brauchen keine. Kommen Sie zu der Abschiedsparty von Merkel. Verabschieden Sie sich von der Strenge, der Mängel an Solidaritat und Egoisme. Dimecres 15 a les 21 hores. Platja de la Mar Vella. No hi falteu. Una cosa que una cosa que funciona. No sé si funciona això que penjo els cartells aquí al meu barri, perquè quan els vaig a buscar ja no els trobo. Aquests cartells que penjo, no sé què passa, que hi ha algú que me'ls tira per terra. Bueno, parlem d'economia, que és en el fons el que parlarem el dimecres a la platja de la Mar Vella. Vicenç Navarro, 10 d'agost. La immunitat bancària, la llei i els furs en un supermercat andalús. Este artículo contrasta la enorme laxitud, cuando no complicidad del Estado, con los comportamientos especulativos de la banca, tanto en Estados Unidos como en España, con la enorme represión de los mismos estados hacia cualquier amenaza que las estructuras de poder perciban en protesta de las crecientes desigualdades, caso particularmente acentuado en España. Este artículo muestra la respuesta del Estado al hurto de productos por 400 euros en un supermercado, como predecible indicador de la gran inseguridad y temor que los establishments financieros, mediáticos y políticos españoles tienen hacia la expansión de tal agitación social. La situación en los Estados Unidos. Uno de los documentales que ha tenido mayor impacto en los últimos tiempos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, incluyendo España, ha sido Inside Job, en el que su director Charles H. Ferguson analizó el entramado de banqueros, académicos y políticos que causaron la mayor crisis financiera que haya existido desde principios del siglo XX en Estados Unidos. Fue uno de los documentales más premiados y más comentados en los últimos años y ha estimulado que se estén haciendo varios documentales parecidos en varios países. Soy consciente, digo Vicenç Navarro, de que al menos en España se están haciendo un par de documentales sobre la crisis financiera española, sus orígenes y sus consecuencias, siguiendo un formato semejante a Inside Job. Charles Ferguson acaba de publicar un libro, Predator Nation, Corporate Criminals, Political Corruption and the Hijacking of America, en el que se extiende con gran detalle sobre la criminalidad presente en las prácticas financieras, mostrando cómo una élite bancaria controla hoy Estados Unidos tanto el poder político como el mediático, señalando que esto no podría haber ocurrido sin la complicidad de políticos que cambiaron las leyes para facilitar el desarrollo de tales actividades criminales y más tarde aprobaron las ayudas públicas a la banca, y de los académicos que utilizaron su prestigio para promover
tales intereses. El libro está muy bien documentado y señala el nivel de control que la élite financiera ejerce sobre la vida política y económica de Estados Unidos. Y también muestra las escasas voces críticas dentro del Estado, así como dentro del mundo académico, que denunciaron lo que estaba ocurriendo sin que nadie les hiciera caso. Una de estas voces, fue paradójicamente un economista del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan, que alertó de la crisis al gobierno federal, lo que creó un gran enfado a Lawrence Summers, quien había sido el arquitecto de la eliminación de la ley Glass-Steagall Act durante el gobierno Clinton, una de las causas de la crisis. Summers se benefició enormemente de la eliminación de tal ley, pues le permitió promover los hedge funds, ganando millones de euros en ello. Y lo que es más sorprendente es que el presidente le nombrara miembro prominente de su equipo. Charles Ferguson concluye que lo que es más indignante es que nadie, repito, nadie ha acabado en los tribunales. La situación en España. Una situación semejante ha ocurrido en España, donde el comportamiento altamente especulativo de la banca y su maridaje con la industria inmobiliaria creó la mayor crisis financiera y económica que España haya sufrido en los últimos 50 años, y como en Estados Unidos, tales comportamientos fueron facilitados por los sucesivos gobiernos, tanto centrales como autonómicos y locales, con el apoyo y promoción de los medios de mayor difusión y centros económicos, muchos de ellos de base académica, que aplaudieron las medidas que condujeron directamente a la crisis, una crisis que era fácil de detectar y que todos aquellos establishments financieros, políticos, mediáticos y académicos, imbuidos todos ellos del dogma neoliberal, fueron incapaces de prever. Y una vez la crisis se inició, tales establishments, que continúan imbuidos en tal dogma, continuaron apoyando recetas que muy pocos denunciamos y que ahora se han visto ineficaces, dañinas y suicidas económicamente. Una de tales recetas ha sido la de recortar el gasto público a fin de disminuir el déficit público y así recuperar la famosa confianza de los mercados, confianza que no existe y tampoco se la espera. Antes, al contrario, la prima de riesgo española continúa subiendo cada vez que se anuncian nuevos recortes. He subrayado, digo Vicente Navarro, en varios artículos que el mantenimiento de tal dogma no puede atribuirse solo a la incompetencia de los gobernantes, en cuanto es obvio que tal incompetencia ha existido y continúa existiendo en los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles, habiendo alcanzado su máxima expresión en los equipos actuales del gobierno español, sino a los intereses que tal dogma está sirviendo. Este servicio a tales intereses puede o no ser consciente o deseado, pero lo cierto es que la aplicación de tales políticas beneficia a estos grupos y estamentos sociales, cuyo listado he detallado en otro artículo, y que incluyen la banca, tanto extranjera como española, así como la gran patronal. Pero si un documental como Inside Job se hiciera en España, la conclusión sería la misma. Ninguna de las figuras de tales establishments ha terminado en los tribunales. En realidad, la mayoría de responsables de la crisis continúan ahora llevando a cabo o proponiendo las políticas de austeridad que están empeorando la situación financiera y económica española. Hay una continuidad en España entre los que crearon la crisis y los que están dirigiendo la respuesta de cómo salir de ella, y cómo no, las mismas voces, que, tanto en los medios como en la academia, que estaban proponiendo la desregulación de los mercados financieros y laborales, están ahora proponiendo las políticas de austeridad. Es un indicador de la intensidad del dogma, así como de las interconexiones entre tales establishments, que no hayan aparecido voces discordantes dentro de ellos protestando que estas políticas condenan a España a una larga, muy larga recesión. Lo máximo que se ha oído a veces son voces que proponen que tales posturas de austeridad vayan más despacio y que se añadan, no que se sustituyan, pero que se añadan políticas de crecimiento que por su cantidad son más simbólicas que reales. Las diferencias entre España y Estados Unidos, y aquí sí que es así, y ahí sí que en la existencia de voces discordantes dentro de tales establishments, la diferencia entre Estados Unidos y España es notable. En Estados Unidos ha habido una protesta en frente de las políticas de austeridad que determinaron las exitosas políticas de estímulo del gobierno federal, que impidieron que Estados Unidos cayera en una gran depresión. Y aun cuando tales fondos de estímulo fueron insuficientes, sí que impidieron que la recesión se convirtiera en depresión y que la reactivación de Estados Unidos fuera mayor que la de la eurozona y mucho mayor que la de España. En España voces de protesta han existido, pero han sido excluidas de los círculos mediáticos del establishment. Pero existe otra diferencia, resultado que la banca tiene mucho más poder político en España y en la eurozona que en Estados Unidos, y es que el enorme poder político de la banca en España explica el sesgo legal tan favorable a la banca que aparece en su máxima expresión en los desahucios, en el que el inquilino no tiene ningún poder
y el banco lo tiene todo. Una situación única en la eurozona y en Estados Unidos. Y otro caso de prepotencia pareció claro durante la presentación en las Cortes Españolas de algunos de los responsables de las políticas financieras durante los últimos años. De las presentaciones de tales autoridades parecería que ningún acto ilegal tuvo lugar, lo cual podría ser cierto, pues las leyes favorecían y continúan favoreciendo a la banca, no siendo infrecuente que fuera la banca la que escribiera las leyes bancarias, incluyendo las que determinaron el desastre. Se me dirá con razón que la ley en general y en cualquier país favorece la reproducción del orden imperante que beneficia a unos a costa de otros, pero aceptando esta observación, el hecho es que este sesgo es incluso más sesgado en España, resultado del enorme poder que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo sobre el aparato de Estado, como queda reflejado en el gran conservadurismo del sistema judicial. La ley es en España la defensora del orden, que sostiene un enorme desorden, como queda claro en la situación actual. La ley no es igual para todos y lo que ha ocurrido con la banca y sus comportamientos es un caso claro y convincente de ello. Esta identificación de ley con orden alcanza mayor relevancia en los momentos actuales, donde el ataque frontal a los derechos sociales y laborales que aparecen en las políticas públicas que se están imponiendo a las clases populares sin que exista ningún mandato para ello está llevando a una situación explosiva. De ahí la respuesta masiva del establishment del país a un hurto de no más de 400 euros en un supermercado andaluz. El hecho de que tal hurto se hiciera por unos sindicalistas a fin de poder alimentar a unas familias en pobreza sin recursos alarmó enormemente al establishment español por su peligro de contagio. De manera que tanto el fiscal del Estado como el ministro del Interior intervinieron inmediatamente para penalizar a tales sindicalistas. Ello es una previsible respuesta que confirma el gran temor y justificada inseguridad que tiene la estructura del poder basada en unas enormes desigualdades de las más elevadas existentes hoy entre los países de mayor desarrollo económico de la OCDE, siendo un país en el que coinciden las mayores fortunas del mundo, con sectores populares que viven en los mayores niveles de pobreza existentes en tal comunidad de países de la OCDE. No es, pues, de extrañar que España, como ocurre también en países con grandes desigualdades, tenga junto a un Estado con escasa sensibilidad social, un Estado con gran desarrollo de sus aparatos represivos. Causas y consecuencias de España, como he documentado en mi libro El subdesarrollo social de España, causas y consecuencias, digo Vicente Navarro, España es el país de la Unión Europea 15 que tiene mayores desigualdades sociales y más policías por 10.000 habitantes y a la vez menos adultos trabajando en sanidad, educación y servicios sociales. El establishment español es consciente del nivel tan desigual de ingresos y rentas en España, donde tales recursos están altamente concentrados en sectores poblacionales muy minoritarios, entre los cuales hay los sectores financieros. De ahí su preocupación de que cualquier acto de agitación social en protesta a tales desigualdades pueda expandirse, despertando gran simpatía cuando no apoyo popular. En un periodo en que tales desigualdades se están acentuando todavía más, tal preocupación se está convirtiendo en auténtico temor. Es en este contexto que se entiende la respuesta claramente desorbitada frente a un hurto de 400 euros en un supermercado andaluz. Como indicó en un gran titular el diario conservador La Vanguardia, el gobierno frenará de raíz cualquier conato de estallido social. Y el máximo argumento de tal denuncia era que el hurto era ilegal, exigiendo el cumplimiento de la ley. Aunque, repito, fuera previsible que las fuerzas conservadoras respondieran de esta manera, es sorprendente y rechazable la condena que tal acto tuvo por sectores de las izquierdas gobernantes. Tales voces olvidan que los mayores cambios ocurridos en nuestro y en otros países han sido resultado de agitación y desobediencia civil. El identificar ley con moralidad o con rectitud democrática es ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto y escasamente democrático como es el español. Lo que han hecho aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la situación dramática en la que se encuentran más de 1 millón de familias españolas que viven en situaciones miserables que creíamos habían ya desaparecido en España, resultado de unas políticas públicas frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de rebelarse frente a ellas. Hay que agradecer a tales sindicalistas que con tal acto la sociedad española se concienciara del impacto que tales políticas están teniendo en nuestro país. Fins aquí el Vicent Navarro, que com sabeu fa els articles llargs, si pot, i li deixen. I què penseu vosaltres? Jo crec que una de les coses que cal fer és anar-se'n a participar a la festa del dimecres
dimecres 15 a les 21 hores a la platja de la Mar Bella, aquí a Barcelona, i parlant entre tots plegats, mirar de buscar solucions i propostes perquè aquesta situació no pot continuar de cap de les maneres. Jo hi seré i us hi espero. Nicht speichern Angela Merkel, sie würde nie. Angela Merkel, die deutsche Regierung, die Bundesbank und mehrere Komplizen von den Niederlanden, Finnland und Österreich ruinieren den Sozialstaat auf dem restlichen Europa, nur um ihre Interessen zu verteidigen. Nicht ein Europa und kooperativ von reichen und armen Ländern, nicht die deutsche Sparpolitik, Beseitigung sozialer Dienste zu Hause und Schloss, Krankenhäuser und vernachlässigt die ältere und behinderte Menschen. Lass es gehen. Gehen Sie also weit. Und die Rettung. Wir brauchen keine. Kommen Sie zu der Abschiedsparty von Merkel. Verabschieden Sie sich von der Strenge, der Mängel an Solidarität und Egoismus.